Y yo quiero hablar, hermanos, acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y qué mejor tema, hermanos, para comenzar este nuevo año, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Y tendríamos que evaluar nuestra vida hasta dónde realmente nosotros, el año anterior, hicimos la voluntad de Dios, si la hicimos de verdad, la hicimos a medias, o realmente fue nuestra voluntad. Pero yo quiero que a través de la palabra nosotros podamos mirarnos si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que mirarnos eso. Y yo voy a predicar muy despacio. Yo sé que hablar de la voluntad de Dios es un tema muy amplio, muy dispendioso, pero vamos a ver si en estos 4 domingos lo podemos sacar. Yo quiero comenzar hablando un poquito, pero hay un texto clave que es Mateo 7:21, por favor vamos a ir allá. Mateo capítulo 7, versículo 21, será el texto clave del por qué hablar de la voluntad de Dios para nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Será importante el tema, la voluntad de Dios? ¿Qué trascendencia tiene la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Será que es algo secundario? ¿Será que prima mi voluntad? ¿O es la voluntad de Dios? Mire tan tremendo esto, versículo 21, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice que nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y ahora la Biblia registra que nadie puede entrar al reino de Dios si no hace la voluntad de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo en el nuevo nacimiento viene impregnada la voluntad de Dios, donde se entiende que si una persona nació de nuevo, ella nació, ese nuevo nacimiento es la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, Jesús lo ratificó, no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo. Y me quedé pensando en esa palabra, o sea, hay una totalidad, hay un todo de personas diciendo, Señor, Señor, en otras palabras, invocando el nombre del Señor, invocando el nombre de Jehová, o como hoy día nos están ayudando con las traducciones. Ayer yo veía un tema muy importante, que no es Jehová, sino es Yahová, algo así, porque no es con J, sino con Y, donde viene la palabra Yahvé. Decimos Yahvé, pero realmente no es Yahvé, sino Yahová, algo así, Yahové, algo así. No es ni Yahvé tampoco, pero bueno, porque son 4 letras, la Y de yuca, la H y la B pequeña, el nombre de Dios. Sí está el nombre de Dios en el original. Pero entonces mucha gente invoca, entonces dice, hay un todo es una totalidad de personas que están invocando el nombre de Jehová o el nombre del Señor. Y entonces Jesucristo dice, a ver, no todo, no es la totalidad, no son los todos. Como usted pudiera pensar ahora, una cantidad de gente que tiene una Biblia, que lee la Biblia, una cantidad de gente que se congrega, una cantidad de gente que van a las distintas iglesias a escuchar mensajes, que levantan las manos, y Jesús dice, no todos ellos, no. No todo el que me dice, el que habla, y me dice, Señor, Señor, invoca mi nombre, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. Y ahí es donde tenemos que entrar a hacer una evaluación muy dispendiosa de nuestras vidas. Y ahí es donde nos toca permitirle a Dios que a través de su palabra se meta dentro de nosotros y haga una evaluación
como muy quieta, muy analítica en nuestras vidas. A ver qué pasa con nosotros. ¿Sabe, amado hermano? Lo peor que puede pasar a una persona es invocar el nombre del Señor toda su vida y al final ir al infierno y al final no entrar al reino de Dios. Eso es lo peor. Por eso usted y yo tenemos que evaluar nuestras vidas a través de la palabra. ¿Por qué el tema de la voluntad de Dios? Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace. No el que dice, sino el que hace. Pero tampoco es el que hace, sino el que hace la voluntad de Dios. Porque hay gente que hace. Mire, hay gente que invoca el nombre del Señor y hay gente que hace en el nombre del Señor, pero no es el que hace tampoco en el nombre del Señor, sino que es el que hace ¿qué? La voluntad del Señor. Pues una cosa es que yo invoque el nombre del Señor o que de pronto haga cosas en el nombre del Señor, como milagros, señales, prodigios, qué sé yo, tener una iglesia, predicar, ¿no? Alabar, tantas cosas se pueden hacer en el nombre del Señor. Pero no se trata de hacer en el nombre del Señor. Se trata de hacer ¿qué? La voluntad del Señor. ¿Por qué digo eso? Porque los versículos dicen, muchos. No son pocos, hermanos. Si fueran poquitos, ¿dónde estarán, no? Pero como son muchos, quiere decir de que los estamos viendo a granel. Todo el tiempo los estamos mirando, porque son muchos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Cuando estén delante de Cristo, cuando Él venga por segunda vez. Aquel día siempre se habla a la segunda venida de Cristo, cuando Él aparezca. Entonces muchos me dirán en aquel día. Mire, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Y yo tengo que volver a decir esto. Ayer escuchaba un mensaje de un predicador que me gustó mucho lo que él dijo. Dijo, ¿cómo nos atrevemos hoy a pretender profetizar de parte de Dios cuando ni siquiera conocemos la bendita palabra de Dios? Es ilógico, hermanos. Ilógico que una persona se levante a querer hablar de parte de Dios cuando ni conoce la palabra de Dios. Por eso yo prefiero más bien predicar la palabra de Dios que pretender decir que soy un profeta de Dios. Porque ¿qué va a pasar? Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no qué? Profetizamos. ¿Sabe que esto es tan delicado profetizar? Porque ¿qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Oh, hermano, por favor. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Hay mucha gente que viene supuestamente de parte de Dios a hablar y es una mentira, porque viene de su sí mismo o viene del diablo, pero no viene de parte de Dios. ¿Sabe que ni siquiera el Espíritu Santo, hermano, puede venir a traer una palabra suya? Yo no sé si usted leyó la Biblia, pero ni siquiera el Espíritu Santo dice la Biblia que Él no puede hablar por su propia cuenta. Jamás el Espíritu Santo puede venir a inventar una palabra, sino que el Espíritu Santo trae lo que escuchó del Padre y del Hijo. Y lo que el Padre y el Hijo habló, ¿dónde está? Por eso mucha gente va, Señor, yo profeticé en ti. ¿Qué? ¿Que profeticé en mi nombre? En el nombre suyo está. Bueno, sí, profeticé en mi nombre porque dijo, así dice el Señor, no de parte de Dios. Pero sabe, no hizo mi voluntad. No fue mi voluntad, fue su voluntad. Eso es muy delicado, hermano. Yo cada vez que leo la Biblia como que me da algo. Ay, Señor, ayúdame, Dios mío. Dice, muchos dirán, no profetizamos en tu nombre. ¿Y qué? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Usted va a creer eso? Personas que usan el nombre de Jesús y aún mucho más allá y echan fuera demonios. Los echan porque ellos están reclamándole al Señor. Le están diciendo, Señor, yo tuve una iglesia y en esa iglesia yo eché fuera demonios
en tu nombre. Y el Señor dice, sí, ¿pero qué? Pero no hizo mi voluntad. Y yo cuando miro eso, yo digo, Señor, esto es muy delicado. Pero ¿y otros que van a reclamar? Otros dicen, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo no creo tanto en que alguien diga, yo hago milagros. Mire, el diablo hace milagros. La gente puede hacer milagros. A veces yo me veo un programa ahí antes de almorzar, que es que la Rosita de Guadalupe por ahí, y vaya y verá cómo hace milagros. Imagínese usted, hermano, cuántas personas van a aparecer, Señor, yo hice milagros en tu nombre. Entonces, claro, se les aparece el diablo y hacen un milagro y se van por el mundo haciendo milagros. Pero ¿qué es lo que dice el Señor aquí? ¿Qué pasó? No hicieron mi voluntad. Ahora, yo quiero aclarar esto. Dice muchos y dice no todos. Esto quiere decir que hay algunos que sí, ¿amén? Sí, hay algunos que son verdaderos profetas de Dios. Mire, yo no estoy en contra de la profecía. Yo tampoco estoy en contra de echar fuera demonios, ni tampoco estoy en contra de hacer milagros. No. Hay verdaderos profetas de Dios que hacen la voluntad de Dios y Dios los usa para dar profecías. Yo creo esa palabra. Pero ¿son qué? Muy pocos. Hay verdaderas personas que echan fuera demonios, es verdad, en la voluntad de Cristo, pero son también ¿qué? Muy pocos. Y también hay ¿qué? Verdaderas personas que hacen milagros de parte de Dios y es la voluntad de Dios, y también son ¿qué? Muy pocos, porque dice que son muchos los que hacen sin ser. Entonces son pocos los que hacen, verdaderamente son. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave aquí no es decir Señor, Señor. La clave aquí no es hacer en el nombre del Señor. La clave aquí ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Por eso yo creo que es muy importante que miremos durante 4 domingos cuál es la voluntad de Dios. Amén. Con ese versículo yo creo que ya nos hace pensar, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Señor, yo quiero, porque si yo logro conocer, entender la voluntad de Dios y caminamos por ahí, oh hermanos, vamos bien. Pero yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia sin la voluntad de Dios, porque entonces no es de Dios, no serviría. Yo le dije, Señor, dame un tema, por favor, yo quiero hablar acerca. ¿Qué le digo a los hermanos ahora que comenzamos este año para impulsarnos? Y pues la voluntad de Dios, hablemos de esa voluntad de Dios. Ahora vamos a mirar Mateo 6, yo solamente doy como una especie de introducción. Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando Jesús nos enseñó a orar, o le enseñó a los discípulos a orar, o lo que es la oración modelo. En el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a pensar. ¿Por qué dice Jesús, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos? Porque aquí la Biblia me está diciendo claramente, y usted ya lo leyó conmigo, y usted lo miró, que Jesucristo nos enseñó que dijésemos, venga tu reino. O sea, que el reino de Dios se establezca en mi vida, que el reino de Dios se establezca en su familia, que el reino de Dios se establezca en la congregación, porque si el reino de Dios viene, que es Cristo mismo, y el reino viene de Dios, entonces ahora sí podemos decir, como está el reino de Dios en mi vida, ahora sí, Señor, hágase ¿qué? Tu voluntad. O sea, la voluntad de Dios no se va a hacer en una persona si el reino de Dios no está. Pero lo que me llamó la atención y lo que quiero enfatizar es que dice, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. O sea, que en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Por eso Jesús tiene que orar, por favor Dios, que tu reino venga, para que luego tu voluntad se pueda establecer aquí. Pero ¿cómo se va a establecer, Señor? Así como se hace en el cielo. En otras palabras, en el cielo, hermanos, ¿se hace qué? La voluntad de Dios. Solamente en el cielo es que se hace absolutamente la voluntad de Dios. Entonces yo pensaba, claro, Jesús dice, Señor, Jesús viene del cielo, Él conoce el cielo, conoce todo el reino del cielo, y dice, allá se hace la voluntad de Dios. Por eso le dice a Nicodemo, Nicodemo,
Ni piense usted, y nos dice a todos, ni piense alguna persona, ni siquiera le pase por su mente que él va a poder entrar al reino de los cielos si él primero no ha nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento es del cielo, y el nuevo nacimiento viene impregnada la voluntad de Dios. Y entonces, una persona que nació de nuevo tiene la voluntad de Dios, y por eso el que nace de nuevo puede entrar al reino de los cielos. Y el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? También entrará al reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar. El que no hace la voluntad de Dios tampoco puede entrar. ¿Por qué? Porque allá se hace la voluntad de Dios. ¿Usted se imagina que Orlando quiera hacer su propia voluntad en la tierra, que es que cristiano y que es que pastor, pero Orlando hace su propia voluntad? Entonces Dios dice, pero ¿cómo? Si no aprendió en la tierra a hacer mi voluntad, ¿cómo lo voy a traer para acá? Mientras estemos en esta tierra, necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios, para que luego Dios pueda decir, ahora sí me lo puedo traer para acá, porque si me lo traigo para acá, si hizo la voluntad mía allá en la tierra con ese cuerpo débil, pero aún así hizo mi voluntad, ahora yo le doy un cuerpo transformado y vendrá a ser la mía aquí. Pero ¿qué tal traérmelo? Cuando no hizo la voluntad de Dios abajo, ¿cómo me lo voy a traer acá? Me acaba con todo. Me daña el cielo. Porque entonces será muy voluntarioso, será muy presuntuoso y querrá hacer su propia voluntad, cuando en mi cielo se hace solo mi voluntad. ¿Qué se hace en el cielo? La voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, así como se hace en el cielo, y en el cielo, hermano, se hace la voluntad de Dios. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar, sino el que hace la voluntad de Dios. Oh, hermano, la voluntad de Dios es muy importante. Por eso vamos a hablar de la voluntad de Dios todos estos domingos. Yo quiero definir y luego hablo de Cristo. Número uno, yo quiero definir acerca de lo que es la voluntad, la palabra voluntad. La palabra voluntad es facultad de hacer o no hacer. La capacidad que tiene una persona de hacer algo o no hacerlo. Todos aquí tenemos voluntad, Dios nos hizo a todos con voluntad. Entonces usted dice aquí, hoy decido. ¿Sabe que la voluntad suya le trajo aquí a la iglesia? Pero aún la voluntad de otras personas no les trajo a la iglesia. Porque la voluntad es la capacidad de decidir. Usted se levanta y dice, hoy se levantó y dijo, hoy voy al culto o no voy al culto. Y esa es la voluntad, capacidad de decidir, capacidad de tomar decisiones que todos tenemos. La voluntad suya le llevó a ir a la ducha esta mañana, o la voluntad suya no le llevó a la ducha, por eso, no, todos vinieron mañana. Yo me levanto hoy y me baño, me arreglo bien y voy para el culto. Entonces, la voluntad, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de decidir, esa es la voluntad. Entonces también es lo que mueve al ser humano a hacer algo, es esa voluntad lo que me mueve a hacer algo, lo que me impulsa a hacer algo, es el poder de la elección en cada persona. Cada uno de nosotros tiene un poder para elegir. Hay dos palabritas que se usan, y es que no se tiene voluntad propia. Esa persona no tiene voluntad propia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien que le maneja su propia voluntad. Hay gente que no tiene voluntad propia. Cuando una persona no tiene voluntad propia, ella está así, y le dicen, para acá, sí, para acá, sí, para acá, bueno, para acá, ¿sí? Hay muchos así, con una voluntad débil. La voluntad de ellos es tan débil que hay otra persona que le mueve, los mueve. Pero hay otra frase que se usa y es ser voluntarioso. Una persona voluntariosa es una persona que quiere imponer su voluntad sobre los demás, ¿sí o no? Aquí se hace lo que yo digo, punto. Entonces, eso es ser voluntarioso. Se impone su voluntad. Ahora, la voluntad es la capacidad de decidir. Entonces uno puede pensar, es el corazón de la persona, es el deseo de la persona, ¿sí? Es lo que ella quiere, lo que quiere la persona que se haga. Esa es la voluntad. Yo la quiero imponer sobre los demás. Ahora, Dios a todos nos dio voluntad. Yo no voy a hablar hoy de esa voluntad. Dentro de 8 días voy a hablar cómo Dios a cada uno de nosotros nos dio una voluntad, pero esa voluntad se corrompió. Y le voy a decir algo muy fuerte, eso lo dejo dentro de 8 días. Y aún esa voluntad está sometida al diablo. Ahora usted va a entender
¿Por qué Dios dice que nosotros hagamos la voluntad de Dios? Es que la gente cree que está en la mitad, que la gente piensa, Dios está por acá y el diablo está por allá. Yo decido si me voy con Dios o yo decido si me voy con el diablo. Es mentira, hermano. El hombre no está en la mitad. El hombre está con Dios o está con el diablo, punto. Dice que a la gente no le gusta eso, pero es la verdad, hermano. Quien no está con Dios está con el diablo. Ay, Señor. Eso es la voluntad. Hoy yo quiero hablar en esta mañana acerca de Jesucristo, nuestro modelo de hacer la voluntad de Dios. Quise irme por lo suave, sí, para que no se me asusten. Vamos a mirar a Jesucristo como modelo de la voluntad. Y yo le oraba esta semana, ay Señor Jesús, tú hiciste la voluntad. ¿Sabe cuándo me habló Dios así fuertemente? Como el martes. Estaba yo leyéndome por allá Juan capítulo 5, Juan capítulo 4. Ay, llegó una palabra tan fuerte a mi corazón que esa fue la confirmación para esta serie de mensajes. Y eso es lo que yo quiero compartir esta mañana, acerca de cómo Jesucristo es nuestro modelo de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ahora yo quiero decirle algo antes de caminar aquí. Nunca olvide mis 3 deditos. Nosotros en el nuevo nacimiento tenemos la voluntad de Dios, pero en el alma y en el cuerpo no. Por eso todavía, aunque hemos nacido de nuevo, muchas veces nosotros terminamos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Cómo le parece? Y ahí es donde necesitamos negarnos a sí mismos. Y vamos a ver cómo Jesucristo se negó también de una manera tan especial. Bueno, vamos entonces con 7 versículos o pasajes que tengo esta mañana. Vamos entonces con el primero. Número 1. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Yo quisiera preguntarle, no me conteste, pero ¿sabe usted exactamente cuál fue la voluntad de Dios a través de Jesucristo? ¿Sabe usted exactamente a qué vino Jesucristo a esta tierra? Porque si usted no lo sabe, hermano, lo mandamos para Kinder otra vez. Porque si la iglesia hoy se congrega y sabe que la gente no lo sabe, yo sé que usted lo sabe, sino que a veces le da miedo decirlo, le da temor equivocarse. Pero yo sé que usted lo sabe. Ahora igual le dije no me conteste. Pero hay mucha gente que ahorita mismo en todo el mundo se están congregando y no saben exactamente a qué vino Jesús. No saben cuál fue la voluntad de Dios. No saben Dios por qué fue quien envió a Jesucristo. No lo saben. Por eso dicen cuánta tontera hay por ahí. Y hablan más de las consecuencias o de lo secundario que de lo primario. Vea, Cristo vino a esta tierra a hacer algo primordial, algo primario y después a hacer algo secundario, ¿verdad? Pero la gente se quedó en lo secundario olvidando lo primario. El problema es que si olvidamos lo primario, lo secundario no sirve. Por eso hay una sola razón por la cual Jesús vino, y durante este mensaje lo voy a ratificar, usted ya lo sabe, pero vamos a mirarlo. Bueno, vamos con el primero, Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 3. Hebreos capítulo 10, versículo 3. Bueno, da todos allí. Hebreos 10:3 dice así: pero en estos sacrificios, Hebreos 10:3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. A ver, le voy a explicar, por favor. Dios está diciendo que en los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿cuáles eran? Los de los corderos, los machos cabríos. Cada año se hacía memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la persona venía con el cordero y el sacerdote le recibía el cordero y a ver, ¿cuáles son sus pecados? Bueno, mis pecados son estos. Ahora, trajéralos al cordero, ya. El cordero se lo llevaba, moría. La persona era absuelta, pero ella iba y volvía y pecaba. Al año otra vez, bueno, ¿cuáles son sus pecados? Mis pecados son... Sí, el sacerdote, pero otra vez los mismos. ¿Ah? El mismo adulterio con la misma doña. La misma mentira, caramba. ¿Ah? El mismo mal genio, caramba.
La misma situación. Cada año. Vea, hermanos, hoy yo los veía entrar a ustedes y yo pensaba, Dios, yo quiero que estos hermanos... Me gustó Jorge, Nazli, llegaron ya puntuales, me gustó eso. Y yo pensaba, Dios, tenemos que cambiar, nosotros no podemos ser los mismos que el año pasado. Le voy a decir una cosita así sencilla, si el año pasado usted se acostumbró a llegar tarde, este año no. Saque ya esa cosa, caramba, ay Señor. Bueno, Hebreos 10:3. Amén. Hebreos 10:3. Vea, ¿sabe? En esta iglesia no hay quien le gane a don Manuel. A veces entre don Manuel y don Arnoldo se la pelean. Pero, entre los dos a veces, pero ellos siempre llegan faltando un cuarto, a las 10, a las 9, gloria. Bueno, sigamos acá mejor. Hebreos 10:3 dice, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Sí ven? Por eso se hace memoria, porque no los puede quitar. Por lo cual, aquí entra la voluntad de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, aquí habla de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, Dios no quiso más sacrificios y más ofrendas. ¿Por qué no los quiso? Porque no puede quitarle el pecado y entonces siempre se hace memoria. O sea que Dios quiere cambios. Dios no quiere la misma repetidera de la repetidera. Por eso hablamos de la transformación. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿más qué? Más me preparaste cuerpo. Entra Jesús. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Vean. Entonces dije, ahí habla Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Ah? Entonces Cristo tiene el corazón del Padre y dice, mi Padre está cansado de esos corderos, de esos sacrificios que no quitan los pecados, y está cansado de que la gente cometa los mismos pecados siempre, cada año. Entonces hay un corazón, el anhelo de Dios es eliminar el pecado, el anhelo de Dios es que ya no vuelvan a cometer los mismos pecados. Por eso me preparaste cuerpo y entro yo, y voy a entrar en la humanidad a través del cuerpo. ¿Para qué? Versículo 7. He aquí vengo yo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Vamos a conocer entonces la voluntad de Dios, hermanos. Porque Jesucristo dice, yo vine y me encarno, me meto en el cuerpo humano, ¿para qué? Para hacer la voluntad de mi Padre. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora sigamos leyendo. Dice, pero la voy a hacer como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sabe cuál es el rollo? El Antiguo Testamento. Y me gusta porque estos días que leía Juan 5:39, Jesús le dice a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas está la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe cuáles son las Escrituras? El rollo. Ellas, o sea, tanto Moisés como los profetas hablaron de Cristo, pero luego Cristo dice, más no quieren venir a mí. O sea, aunque ustedes saben que la ley habló de Cristo, aún así no quieren venir a mí. Escudriñan la palabra, se dan cuenta de mí, pero no quieren venir a mí. Entonces la Biblia dice aquí, ese rollo es la palabra, dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, porque lo veíamos el jueves, ¿no? Como Cristo se le aparece a Abraham y le saca pan y vino, le está diciendo, este es mi sacrificio. Jesucristo en Melquisedec se le aparece a Abraham y le dice, 2000 años más adelante, yo voy a morir por ti, Abraham. Por eso te saco ya la sangre y mi cuerpo, ya te lo entrego, para que tenga revelación de quién soy yo. Y el mismo Cristo se le aparece una y otra vez a los patriarcas. A Isaías lo vio, que dice, mire como cordero fue llevado al matadero. O sea que en el rollo, en el Antiguo Testamento estaba escrito de Cristo. De que Cristo iba a venir y que iba a morir en la cruz. Entonces Cristo dice, bueno, como eso ya estaba escrito en el rollo,
Es la voluntad de mi Padre, ahora yo me voy a encarnar en el cuerpo, pero yo voy a ir a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no voy a ir a la tierra a hacer mi propia voluntad, dice Jesús. Yo voy a ir a la tierra a hacer la voluntad de mi Padre, pero la voy a hacer no como yo quiero, como a mí me parece, sino la voy a hacer como está escrito en el rollo. ¿Sabe, hermanos? La voluntad de Dios no es como a usted le parece. Es como aquí está escrito, ¿cómo le parece? Cristo tenía el rollo del Antiguo Testamento, ahora nosotros tenemos todo el rollo enterito. Y aquí está la voluntad de Dios. ¿Amén? Muchos quieren hacer la voluntad de Dios, pero no la conocen porque no van al rollo. Y tengo que comerme el rollo para poder tener la voluntad de Dios en mi vida. Hoy estamos aquí, 6. Habrá una persona esta mañana, de los que están aquí sentados, es con usted, hermano, no es con nadie más, usted, que llegamos 6 de enero y no ha mirado la Biblia. Porque si hay alguno aquí que llegamos 6 de enero y no ha mirado la Biblia, usted es peor que un impío. Sí, peor que un impío. Porque yo creo que los impíos la miraron tan siquiera. Ahí está, Dios Señor. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Bueno, sigamos leyendo el versículo 8, aquí hasta el 10 un poquitico. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Escucha, hermano, sacrificio, expiaciones, ofrendas, todo por los pecados no quisiste. Era el corazón de Dios, de Cristo. Cristo sabía que al Padre no le agradaba eso. Y le voy a decir otra cosa hoy, porque lo vamos a trasladar a nuestros días. Hoy día la gente se arrepiente todos los días, vive confesando los pecados, los mismos pecados siempre, vive haciendo regulaciones. Yo me imagino ahora que terminó este año. ¿Sabe por qué muchas iglesias terminaron adorando en el culto y todo? Porque estaban diciendo, ¡ay, Señor, este año te fallé, Dios mío, el nuevo no, por favor! Pero dentro de un año, para esta misma época, ¡en la misma! Y el Señor los mira, yo no quiero sacrificio, no quiero ofrenda, no quiero nada por el pecado, porque todo lo que han hecho no ha servido de nada. Cuando Dios, el corazón de Dios es, yo no quiero más sacrificio, yo no quiero más ofrendas, es porque todo eso no sirvió de nada, hermanos. Tus regulaciones, tus ayunos, tus oraciones, todas esas cosas para querer eliminar el pecado de su vida, no sirve de nada y Dios no quiere. Y sabe, Jesús sabía eso. Yo vengo, Señor, a hacer tu voluntad porque a ti no te agrada eso. Todo eso que han hecho no te agrada. ¿Por qué no le agrada? Porque no sirve para quitar el pecado. No sirve. Y hoy día así hayan congresos, lo que haya, hermanos, no sirve para quitar el pecado. Por eso la gente sigue siendo pecadora dentro de las iglesias, porque no sirve para eso. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para hacer qué? Tu voluntad. Vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Oh, santo Dios. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo voy a hacer tu voluntad, Señor. Como a ti no te agradaron todos los sacrificios de los animales, quita eso y establéceme ahora a mí como el sacrificio. Quita los sacrificios que no quitan los pecados. Y Señor, establéceme a mí como tu sacrificio que verdaderamente quitará el pecado. Quítalo primero y establece esto último, que es donde yo vengo. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿hecho cuántas veces? Una vez y para siempre. ¿Cuál era la voluntad entonces del Padre? ¿Qué era lo que el Padre no quería? Que estaba cansado y hastiado. Los mismos sacrificios de cada año y la gente sin cambiar. ¿Cuál es el corazón de Dios ahora para la iglesia? Que Dios no quiere que nosotros repitamos un año más y que de aquí al nuevo año 14 seamos los mismos. Dios espera cambios en cada uno de nosotros. Porque si no hay cambios, Él diría, yo no quiero más que levanten las manos, que me aplaudan, yo no quiero más que canten las mismas canciones, que escuchen los mismos mensajes. Quita eso y establece esto último. ¿Sabe cómo comienza?
con el sacrificio de Cristo, que hizo una sola ofrenda y quitó el pecado verdaderamente. Vea, hermano, le voy a decir esto: cuando usted pueda creer esto, que Cristo en la cruz quitó el pecado y lo quitó de su corazón, ¿sabe qué va a pasar? A partir de ahí la voluntad de Dios comienza a gestarse en usted y usted comenzará a ver los cambios. Lo digo porque así pasó conmigo. Yo todavía no estoy haciendo la voluntad de Dios perfectamente, quizás no la pueda hacer, pero cada día veo que voy avanzando en su voluntad. ¿Por qué? Porque yo entendí que el Señor erradicó el pecado de mi vida con su sacrificio y que mi corazón quedó más blanco que la blanca lana. Yo creo que en mí no hay pecado. Y si alguien todavía puede pensar en esta mañana que hay pecado en su corazón, esa es la razón por la cual usted no puede avanzar. Porque mientras haya una milésima de pecado en su corazón, entonces ya le da libertad al diablo para que él establezca la voluntad del diablo. El pecado en el corazón de una persona es tener la voluntad de Satanás. Cuando el pecado ya no está en una persona y está la justicia de Dios por el sacrificio de Cristo, entonces le da autoridad a Dios para establecer la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios aquí es el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Quitar el pecado. Vamos a mirar otro. Isaías 53:10. Número 2. Cristo hizo prosperar en su mano esa voluntad. Cristo hizo prosperar en su mano esa voluntad. Isaías 53:10. Mire, está hablando del sacrificio de Cristo y dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, Jesús quiso quebrantarlo. Fue Dios el que quiso quebrantarlo. O sea, que fue la voluntad de Dios quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. O sea, que el Padre sujetó a Cristo a padecimientos. Le dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías pudo ver cómo Dios, el Padre, le entregaba la voluntad suya a Cristo en su mano. Y llama a Jesús y le dice: mi voluntad es que con tu sacrificio quites el pecado del mundo. Es lo mismo. Y yo te entrego mi voluntad, te entrego mi deseo. Y Jesús toma, y Jesús piensa: claro, yo vengo como Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, pero yo tengo que tomar carne, así es que yo debo nacer pequeñito y debo crecer. Y Jesús vive 33 años en esta tierra. Y durante esos 33 años, en su carne, en su mano, tenía la voluntad del Padre. Y dice Isaías, quien lo vio, y dijo: y la voluntad fue en su mano prosperada. Porque cada vez que el diablo lo atacaba, cada vez que a través de las personas el diablo se metía para querer matarlo, a Jesús, yo no sé cuántas veces, pero por lo menos 5 o 7 veces quisieron matarlo. Y Jesús siempre se escabullía, se les iba. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios morir ahí. Ni apedreado, ni a cuchilladas, ni a espada, ni con un balazo, ni porque lo arrojaran de un precipicio, una vez lo iban a tirar, sino que la voluntad de Dios era en ese madero. Y entonces siempre la voluntad de Dios en la mano de Cristo iba siendo prosperada. Y yo pensaba: ay, Señor, Cristo está en mí, Señor, ayúdame este año para que la voluntad de Dios que me dio sea en mi mano prosperada. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Esa voluntad que Dios nos entrega sea en nuestras manos prosperada. ¿Qué quiere decir? Que todas las manos es obra, acción. Que todo lo que yo haga sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? No sé si usted ha pensado, pero es bueno que piense así: Señor, lo próximo que voy a hacer, ¿será tu voluntad, Señor? ¿O es mi voluntad? Muchas veces nosotros caemos por ahí en situaciones difíciles, vergonzosas. ¿Sabe? Porque no le preguntamos a Dios si era la voluntad. Pero este año vamos a preguntarle al Señor: esto que voy a hacer, Señor, verdaderamente, ¿será tu voluntad? O sea, ¿es tu corazón? ¿Tú quieres? Si tú me dices que no, yo no. Si tú me dices que sí, camino. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a mirar el número 3.
Cristo hizo la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad. Cristo hizo la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad. Porque Jesús tenía una voluntad también. ¿Cómo así? ¿Jesús no es Dios? ¿Acaso la voluntad de Jesús es la misma voluntad del Padre? Sí y no. Sí, porque es el Hijo de Dios y porque es Dios. No, porque Él tenía una humanidad y esa humanidad también le requería de ciertas cosas. Le voy a comprobar. Mateo 26. Mateo 26. Sí, porque la gente, o como los unitarios, por ahí estaba peleando con un unitario estos días. pero los unitarios, que el mismo Jehová, el mismo Jesús, no señor. No, porque la Biblia me habla de las dos voluntades. A ver, Mateo 26. Yo no alcanzo a leer ya todo, pero bueno, leámoslo así rapidito. 36. Vamos a ver. Mateo 26, 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Hermanos, mire, esa fue la última noche, ese fue el día jueves. Se cree que Cristo murió un viernes, ¿no? Bueno, se cree, sigámoslo creyendo. Entonces supongamos que si Él murió un viernes, entonces fue el jueves. El jueves en la noche, o la noche antes de morir, se fue a orar con sus discípulos a un monte, solitos, por la noche. Entonces dice acá, verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Mira, hermanos, Cristo estaba sufriendo esa noche. ¿Sabe por qué sufría? Porque habían dos voluntades ahí. Miremoslo. Habían dos voluntades como peleando. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, mire lo que él ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire la oración. Padre, ¿sabe cuál era la copa? La muerte del otro día. Morir en esa cruz por los pecados de la humanidad. Recuerde que Cristo dijo: me preparaste cuerpo, así que yo vengo a ¿qué? A hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Tenés que morir en una cruz, porque como no me sirve el sacrificio ni el holocausto, ya no quiero chivos, ahora te quiero a ti mismo, y tú vas a morir en esa cruz para erradicar el pecado. Pero como eso era tan duro, a Cristo ya cargado con el pecado, le costó tanto sufrimiento eso, que Él dice: papá, vamos a hablar otra vez. Si es posible, o sea, hay otra posibilidad. Por ahí no te queda una opción de eliminar el pecado. Con los chivos no se pudo, con los corderos no se pudo. Me enviaste a mí, pero no hay una posibilidad por ahí para quitar el pecado sin que yo beba esta copa, sin que yo vaya a morir. Y esa es la charla que tiene. El Padre no le habla, no le contesta. Cuando Dios dice una cosa y uno va y reitera y Él no contesta, es porque Él está parado firme en lo que dice. Yo creo que el Padre le diría: tú y yo hablamos, lo que dijimos, eso es. ¿Por qué te me estás rajando ahora? Ay, hermano. Dice: ¿es posible, Señor? Vuelvo y lo leo. Dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, o sea, sin que yo la beba. Otra parte dice: pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero mire, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué era lo que quería Cristo? Pasar la copa. Yo no quiero beberme la copa. En la humanidad, Señor, esto es muy duro, yo no quiero beberme la copa, pero ahora sí, Señor, no se haga lo que yo quiero. O sea, yo no quiero beberla, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si tú quieres que me la beba, pues me la bebo. ¿Sigue las dos voluntades? Ahora, sigamos leyendo. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Ay, Padre Santo, los que le iban a ayudar.
Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Débil. Ahora, escucha, hermanos, no era que Cristo necesitaba la oración de los discípulos, no. Lo que Cristo quería era que los discípulos oraran, porque la situación era tan difícil que Dios ya sabía que todos se iban a ir, lo iban a dejar solo. Si ellos se hubieran quedado orando con Jesús, no se van. Pero se alejaron de Jesús. En el momento más crítico de Cristo, lo abandonaron todos. Pedro, que fue el último, iba así y lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque no estaba orado. ¿Sabe qué es orar? Míralo de esta manera. Según ese pasaje, la oración es estar ligada mi voluntad a la voluntad de Dios. Cuando yo oro, me pego con la voluntad de Dios. Cuando yo no estoy orado, me quedo con mi voluntad y termino haciendo mi voluntad. Oh, hermano, vamos a valorar la oración de esa manera. Amén. Otra vez, la oración es que yo me ligo a la voluntad de Dios y hago su voluntad. La oración es para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando no oro, termino haciendo mi voluntad. Los discípulos no oraron y ¿qué hicieron? Su voluntad. Se escaparon, huyeron, salieron corriendo. Voy a decir algo aquí. La gente que se va de una iglesia, y no solamente de esta, de cualquier iglesia donde se predica una sana doctrina y se van de la iglesia, es porque ellos no oraron. Yo estoy seguro que si una persona antes de salir de una iglesia se ligara a la voluntad de Dios y orara, entendería si realmente Dios quiere que se vaya o realmente Dios no quiere que se vaya, y se quedarían. Ustedes son testigos, cuando yo salí de la última iglesia que estuve, 1 año estuve más o menos, fueron casi 2 meses orándole al Señor por eso, sobre todo el último mes, y le puse al Señor 3 pruebas y todas se dieron, pero yo le dije, Señor, yo no me voy a mover si no es tu voluntad. Así que si me moví fue porque yo escuché la voluntad de Dios, pero yo hice esto, vea, me pegué. Por eso estoy tranquilo, hermanos, estoy con mucha paz, porque sé que esta iglesia fue la voluntad de Dios y Él lo preparó todo. Por eso, por favor, porque yo no sé, de repente usted mañana no quiere estar con nosotros acá, ningún problema. Usted se puede ir para otra iglesia. Al fin y al cabo, no es cuánta gente tengamos metidas en un lugar, sino que usted realmente pueda estar en el reino de los cielos. Pero el día que quiera salir de aquí, péguese a Dios en oración, a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y aquí hay personas que tienen que tomar una decisión, ojalá este mes. Si Dios los trajo a esta iglesia, se quedan aquí. Si no es aquí, entonces mejor chao. Pero tienen que tomar una decisión pegados a la voluntad de Dios. ¿Amén? Ah, sí. ¿Dónde vamos? Ahora mire el 42. Dice que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Mire, hermanos, Cristo vino ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. Y en el momento más crítico y más difícil de su vida, dijo, Señor, aunque que yo quiero otra cosa, mi voluntad quiere otra cosa, pero aún así, Señor, si no es posible, hágase ¿qué? Tu voluntad. ¿Sabe que en este nuevo año es lo que Dios quiere con nosotros? No seamos tan voluntariosos nosotros. De hecho, le voy a mostrar dentro de 8 días. Yo espero que venga dentro de 8 días. Aquí que no va a venir entonces, ¿qué? Porque voy a hablar de la voluntad del hombre mala. Y hay mucha gente que no toma la voluntad de Dios y se queda con su voluntad mala. Aunque la voluntad de Jesús allí pareciera buena, era su voluntad, pero él que terminó diciendo, pero no la voy a hacer, Señor. Sabe que hay cosas que son tan buenas para nosotros y son tan buenas para todo el mundo, pero si no son la voluntad de Dios, terminan siendo malas. ¿Por qué digo eso? Porque como comenzamos el pasaje diciendo, me dirán en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Jesús, ¿qué les dice? Apartados de mí, ¿qué? Y él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que el que no hace la voluntad de mi Padre, hace su propia voluntad, y esa propia voluntad, ¿qué es? Maldad, maldad. Yo creo que me mire bien esta mañana, porque yo leí la Biblia esta semana, y si no hacemos la voluntad de Dios, todo lo que hacemos es maldad. Lo voy a poner en algo muy bueno. Si la voluntad de Dios
es que usted esté en otra congregación y usted se queda aquí, usted es maldadoso. Si la voluntad de Dios es que usted esté aquí y usted está en otra iglesia, eso es maldadoso. Por favor, entienda eso. Lo único perfecto es la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros, aún cristianamente, aún hay cosas que son buenas para nosotros, pero si no son la voluntad de Dios, es maldad. Amén. Por eso Jesús dijo, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Número 4. Perdón, antes de pasar allá, Juan 5:30, rapidito, Juan 5:30, que es del mismo contexto, Juan 5:30. Juan 5:30, mire, lo mismo, ya Jesús lo había dicho antes, pero ahora lo ratifica, pero mire lo que él había dicho, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo. Oh, ¿por qué mi juicio es justo? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sí ves? ¿Por qué Jesucristo en el último momento terminó haciendo la voluntad del Padre? Porque Él ya lo había dicho antes. Yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. En ese sentido, aunque Jesús tenía voluntad propia, Él no hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Nosotros vamos a seguir teniendo voluntad propia. Claro, porque Jesús comía, Jesús lloraba, Jesús iba... Dios, no es que usted ahora un momento... Usted, Señor, es tu voluntad que me está picando aquí, es tu voluntad que me rasque, Señor. Señor, tengo ganas de ir al baño. No estamos diciendo eso, hermanos. Hay una voluntad propia. Pero Cristo dice, Señor, yo no busco mi voluntad. O sea, Él hacía su voluntad en algunos momentos, pero una voluntad dirigida por Dios. Pero en momentos específicos, yo busco la voluntad de mi Padre. Amén. Por eso, en el momento de saber la voluntad del Padre, ¿a dónde fue? A la oración. Amén. A la comunión. Si usted tiene dudas, si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, ya sabe cuál es el secreto, la oración. ¿Sí? Ahora le pregunto, ¿para qué la oración? ¿Para que se haga mi voluntad o la voluntad de Él? Por eso dice Juan, si alguno ora conforme a la voluntad de Dios, le será ¿qué? Hecho. Hay mucha gente que ora conforme a su voluntad, a su deseo. Me explico. Señor, para el 2013 yo quiero esta silla. Por favor, Dios, dame esta silla. Pasó el 2013 y no la tuvo. O de pronto la tuvo y esa silla le creó problemas y dificultades. O hizo cualquier cosa para conseguir la silla. Si Dios no quería. ¿A dónde le estoy orando con el video? Yo quería en diciembre y no se dio. Bueno, entonces, Señor, ayúdame, Señor, para que se consiga este mes. Y si llegara a febrero y llegara a mitad de año y no lo tengo, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues si es la voluntad de Dios, Él no lo da. Amén. La oración es ¿para qué? Para decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta decisión? ¿Cuál es tu voluntad en este trabajo? ¿Cuál es tu voluntad en lo que voy a hacer? Y si Él me dice que no, pues entonces no. Porque si me meto, es mi voluntad y termina siendo maldad. Ahora sí, número 4. Cristo cumplió la voluntad de Dios Padre al darse por nuestros pecados. Y aquí usted está entendiendo que la voluntad de Jesús era una sola. ¿Ya lo saben, sí o no? ¿Cuál era la voluntad de Jesús? ¿Cuál era la voluntad del Padre que Cristo vino a hacer? ¿Cuál era? Dígalo. ¿Cuál? Que lo dicen como con miedo. Quitar el pecado, dígalo. Quitar el pecado. ¿Cuál era la voluntad del Padre en Cristo? Eliminar el pecado. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A eliminar el pecado. Porque eliminando el pecado se eliminaría los demonios, eliminaría la enfermedad, eliminaría los problemas en los hogares. Todo se resuelve ahí, hermanos. Ese es el problema que tenemos hoy día en muchas iglesias. Que quieren que no haya enfermedades, que no haya problemas en los hogares, que no haya tanta cosa, pero el pecado está, entonces no hay nada. O sea, no se están apropiando de la obra verdadera de Cristo, hermanos.
Y por eso todos los pasajes de esta mañana apuntan a eso, que esa fue la voluntad de Dios. Gálatas 1. Gálatas 1. Versículo 3. Mire lo que dice aquí. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, o sea Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál fue la voluntad de nuestro Dios y Padre? Que Cristo se entregó por nuestros pecados. Esa es la voluntad de Dios. O sea, si nosotros entendemos eso y creemos eso y eso entra en nuestras vidas, vamos a saber caminar con la voluntad de Dios, porque la voluntad primaria de Dios fue quitar el pecado de nosotros. Por eso es la fe, pero como todavía hay gente que no puede creer, cree más en lo que le enseñan por ahí que lo que dice la Biblia. Yo espero que esta mañana aquí no haya nadie, pero si lo hay, arreglemos eso de una vez. Pero si usted cree que usted todavía no puede creer que Cristo le quitó el pecado hace 2000 años, esa es la razón por la cual usted todavía no puede hacer la voluntad de Dios. Porque si no cree la voluntad primaria de Dios para su vida, ¿cómo va a poder hacer la otra? Mire lo que dice en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso? Pero en la cruz Cristo se dio por mi pecado. ¿Para qué? Para librarme del presente siglo malo. ¿Invento yo o lo dice la Biblia? ¿Para qué se dio por mi pecado? Para librarme del presente siglo malo. Mírenme aquí otra vez. ¿Para qué Cristo me quitó el pecado? Para librarme del presente siglo malo. ¿Por qué hay muchos que se congregan hoy día y no son libres del presente siglo malo? Porque ellos todavía no han sido libres del pecado. ¿Lo vio? ¿Por qué Orlando, aunque se congregó muchos años en distintas iglesias, no pudo ser libre del presente siglo malo y caía rendido al siglo malo? Porque en él había pecado. Aunque Cristo había muerto por mí hace 2000 años y había llevado el pecado, yo no tenía la fe y yo decía que tenía pecado en mi corazón. Por eso el diablo me llevaba al presente siglo malo y nunca pude ser libre del presente siglo malo, de las tentaciones, de todo ese tipo de cosas. Hermano, por favor, la Biblia es muy clara. Si usted cree esta mañana que Cristo en la cruz llevó el pecado y en su corazón ya no hay pecado, usted será libre de este presente siglo malo. Ya no tiene poder en nosotros. Ya no nos cautiva con sus tentaciones. Quieto ahí. Número 5. Cristo hizo de la voluntad de Dios su comida. Oh, Padre. Ahora vamos a mirar. Juan 4. Juan capítulo 4. Yo voy suave, vamos despacio. Juan capítulo 4, versículo 31. Aquí se conoce la historia, él está hablando con la mujer samaritana, y entonces dice que a mediodía llegó a cierto lugar, se quedó a descansar, llegó una mujer samaritana a hablar con él, a sacarle agua del pozo, hablaron, charlaron, los discípulos se fueron al pueblo a traer comida, Jesús tenía hambre, estaba cansado del camino, dice la Biblia, luego los discípulos llegaron a traerle la comida, pero Jesús era pensando en cómo él le dio unas palabras a esa mujer samaritana, cómo le ofreció el agua viva a la mujer samaritana y cómo ella salió corriendo y se fue a avisarle a los samaritanos que ese era el Mesías. Y Jesús se quedó solo. Cuando se está solo, llegan los discípulos. Juan 4:31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, o maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Ah? Los discípulos no sabían, pero Jesús sabía. Y él dice, yo tengo una comida que comer. ¿Qué le decían los discípulos? Maestro, come. O sea, le preparamos una comida, un sancochito, ¿no? Yo no sé, una lechona o qué. Rabí, come, maestro, come. Y él dice, espere un momentico, déjeme, yo tengo una comida que comer. Ustedes no saben cuál es la comida que yo estoy comiendo, tengo que comer.
Y ellos se aterraron. Versículo 32. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Sí es que los discípulos no discernían bien? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oh Padre, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, de mi Padre, y que acabe su obra. ¿Y cuál es su comida, hermano? Y yo me preguntaba: oh Dios, ¿y cuál es mi comida entonces? Si hay una comida natural, que por cierto estoy como gordito, comí mucho, pero hay una comida espiritual. Y Jesús dice: la comida espiritual para mí, o la comida para mí, más que esta comida material, la comida para mí es que acabe la obra que el Padre me encomendó. ¿Sabe, hermanos? Todos nosotros vinimos, y aún ahora que nacimos de nuevo, con una voluntad de Dios, con una obra de Dios. Cada uno de nosotros tiene una obra de Dios diferente. ¿Y cuál es la comida para mí? Primero, que descubra cuál es esa obra y que la termine. Amén. Que la acabe, que haga la voluntad del que me envió. Que la voluntad de Dios se convierta en mi comida. Por eso yo le digo: Señor, tú me hiciste a mí, me moldeaste de tal manera que quiere que predique. Y entonces esa es la voluntad tuya. Entonces eso es lo que yo voy a hacer: predicar, predicar, predicar. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el Señor habla de esa manera? Luego el versículo que sigue, 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros: faltan 4 meses para la siega. He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y está hablando de salvar almas. O sea que Jesús ahora está diciendo: mi muerte en la cruz del Calvario para quitar el pecado es para poder salvar personas. O sea que la voluntad de mi Padre es que salve personas. Jesús está diciendo: mi comida era hablar con la mujer samaritana, descubrirle todo su pecado, para que ella reconociera que yo soy el que se los quita. Y cuando eso logre ser, entonces esa mujer samaritana será salva. Y esta mujer se fue a hablar a los samaritanos, y los samaritanos creyeron en Jesús por las palabras de esta mujer, pero luego invitan a Jesús a Samaria. Cuando Jesús entra a Samaria y les comparte, dicen los samaritanos: ya no creemos solamente por las palabras de la mujer, sino porque tú nos has hablado, creemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. En otras palabras, creemos que tú eres el Salvador de mi vida. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que la gente conozca la salvación para que ellos sean salvos. La voluntad específica de Dios para esta congregación es que nosotros llevemos el Evangelio para que las personas sean salvas. Amén. Por eso hay una campaña ahora, y usted me va a ayudar. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Por lo menos tráigase una persona cada noche para la campaña. Y cuando usted invite a alguien y venga: Señor, estoy haciendo tu voluntad. Amén. ¿La voluntad de Dios cuál es? Salvar personas. Número 5, 6. La voluntad de Dios es salvar personas, ya lo dije. Juan 6, 37, 34. Juan 6, 37 al 39, perdón. Juan 6, 37. Mire: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y Él lo va a cuidar. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vea, Jesús la tenía clara por todo lado. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, aquí especifica cuál es la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre. Sepa cuál es la voluntad de Dios, hermano. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sí vio? Dice que el Padre iba a enviar personas a Cristo para que tuvieran revelación de Cristo y a través de Cristo fueran salvas. Y una vez estas personas vienen a Cristo y son salvas, Cristo es responsable de cuidarlas para que no se pierda ninguno. ¿Cómo le parece?
Por eso yo creo que la salvación no se pierde, hermanos. Es el Padre el que ahora... Porque ¿quién hizo todo lo del sacrificio? Recuerde que antes era sacrificio de chivos, de animales, y no salvaba a nadie, no podía quitar los pecados. Entonces Dios dijo, bueno, voy a enviar mi sacrificio, que es el Cordero de Dios, mi Cordero, Cristo mismo. Él muere en una cruz. Pero hay una gracia bendita de Dios allí, que la gente no la entiende y a la gente le quiebra el cerebro. Y es que el Padre de todas las personas decide a quién enviar. Por eso Jesús dice, todo el que viene a mí, yo no lo puedo echar fuera. Lo que el Padre me da, yo lo tengo que resucitar. Cristo solamente está esperando. ¿Y cómo Cristo sabe que el Padre lo envió? Porque el Evangelio se predicó y la gente respondió y la gente llegó. Y cuando la gente llegó y creyó en el Evangelio, entonces ya son salvos. ¿Y qué hace Cristo? Los cuido. Porque la voluntad de Dios es salvarlos a ellos, y la voluntad de Dios para mí, dice Cristo, es que yo no pierda a ninguno. Que ninguno se pierda, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Salvar personas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para Cristo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios para Cristo? Morir en esa cruz, quitar el pecado. Para nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que llevemos el Evangelio para salvar personas. Porque Dios no quiere, dice, que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Pero ahora viene el otro versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Aquí lo ratifica. Arriba dice que la voluntad del Padre es que Él no pierda nada, que no se pierda nada. Ninguno se pierde y esa es la voluntad de Dios. Pero específicamente cuál es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Hay 4 cosas. Hermanos, específicamente esa es la voluntad de Dios, por favor, para este año. Esa es la voluntad de Dios. Número 1, que vean a Cristo. Número 2, que crean en Él. Número 3, que tengan vida eterna. Y número 4, la resurrección. O sea, el número 4 está garantizado ya. ¿Para qué se predica el Evangelio? ¿Para qué existe esta iglesia? No tendría razón de existir nosotros aquí si no vamos a existir para predicar el Evangelio para que otras personas sean salvas. Ahora, como no es con un mensaje ni con una campaña, aún yo no sé, quizás esta mañana alguien pueda ser salvo. Y si los que estamos aquí, alguien no era salvo, pero esta mañana es salvo, me doy por bien servido. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que vean a Jesús. Eso se llama revelación. ¿Amén? Y yo le pido al Señor, por favor, dame una palabra que yo pueda mostrar a Jesús. Yo creo que el jueves mostramos a Jesús a través de Melquisedec, ¿verdad? Y yo creo que esta mañana estamos mostrando a Jesús. Entonces eso es, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Así es que si yo, por la gracia de Dios, puedo mostrar a Jesús, estoy haciendo la voluntad. Si usted, hermano, donde vive, Padre Santo, usted puede mostrar a Jesús, está haciendo la voluntad de Dios. Pero si usted es el que se muestra, no será la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vean a Jesús, lo vean en su vida, lo vean en esta iglesia, lo vean en su diario caminar. Número 2, que crean en Él. Mire, hermanos, nadie va a creer en Jesús si primero no lo ve. Por eso le pido a Dios, ayúdame a mostrar a Jesús, Señor. Que yo en mis mensajes, en mis predicaciones pueda mostrar a Cristo, porque si se puede mostrar a Cristo, ellos van a creer. ¿Sabe usted por qué ha creído en Cristo? Porque aquí se le ha mostrado. Amén. Yo sé que la mayoría que llegaron aquí no sabían que Cristo en la cruz le había quitado el pecado y ustedes llegaron como pecadores, pero yo sí sé que la gran mayoría ya no tienen pecado en su corazón porque pudieron ver cómo Cristo en la cruz se los quitó. Y hubo revelación de eso aquí. Y entonces usted lo tomó y lo creyó. ¿Y sabe qué vino como tercero por haber creído? La vida eterna. Ay, hermanos, la vida eterna no se recibe con una oración de fe. La vida eterna no se recibe porque vaya a una iglesia. Yo fui a muchas iglesias y no recibí ninguna vida eterna. La vida eterna se recibe cuando una persona tiene revelación de Jesucristo, puede creer en eso y tiene la vida eterna. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es la garantía? Y Él me resucita. O sea, yo me voy a morir de todas maneras, pero ¿el qué? Me resucita en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40. Téngalo presente, si quiere escríbalo allá para este año. Y si en este año caminamos en esas 3 direcciones, haremos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios
del Padre para Cristo era que muriera en esa cruz, quitar el pecado. La voluntad de Dios para nosotros es que ahora demos la revelación de que Cristo ya quitó el pecado para que la gente crea en Él y pueda tener vida eterna. Amén. Porque ¿qué es lo que tiene la gente ahora? Una vida temporal. Por eso se mueren y se van para el infierno. Pero si logran tener la vida eterna, van a tener resurrección. Se llama la vida que perdura. Ya lo dije, era el último punto. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, que es salvar almas. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, aquí hay mucho, hermanos, ver al Hijo. Por eso mensaje tras mensaje, ver al Hijo. Mírenme acá un momentico, hermanos, por favor les voy a decir esto. Uno puede ver al Hijo religioso, o sea, al Cristo religioso. O uno puede ver al Cristo de esa denominación o de esa iglesia. O uno puede ver al Cristo porque es así, de ese predicador. Pero ver a Cristo verdaderamente requiere de mucho tiempo. Ver a Cristo requiere de tener un encuentro con la palabra. Y ver a Cristo implica que usted comenzó viendo muy nublado, pero de repente se fue aclarando. Cuando ustedes llegaron aquí, hablemos mejor de mí, cuando yo comencé a mirar esta palabra, como 7 años atrás, ya voy casi para 8 años, yo vi muy nublado. Pero luego vi cómo se me fue abriendo, y casi 2 años me costó. Cuando vi a Jesús, y pude ver cómo Él quitó el pecado de verdad en mi corazón, y nací de nuevo, a partir de ahí, comencé a ver a Cristo poco a poco, y cada día comencé a verlo más grande. Ahora todavía lo veo, pero no lo veo bien. De hecho, Juan dice, el día que lo vamos a ver tal como Él es, ahorita no lo vemos como Él es. Por eso, hermanos, para que una persona sea salva, cuando yo digo esto, la gente me dice, usted complica el evangelio. No importa si me dicen que lo complico, pero para uno poder realmente, hermanos, ser salvo, necesita comenzar a ver a Cristo. Porque dice que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que veamos al Hijo, y eso no se ve en un mensaje. De repente Dios le da gracia a alguien y le hace ver algo, a otro y le hace ver algo, y a hoy le hace ver. Yo espero que esta mañana, hasta este momento, lo que lleve esta iglesia, usted no esté viendo una religión, o usted no esté viendo a un predicador con 3, 4 cosas, sino que usted pueda ver en cada mensaje, pueda ver a Jesucristo. Si en cada mensaje usted puede ver a Jesucristo, lo próximo que le va a pasar a usted es que va a comenzar a nacer fe en usted. No hay fe posible. Y esto está muy clarito con Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Ahí el original dice por el oír el rema de Dios. La palabra rema es revelación. La fe viene cuando hay revelación de Cristo. Lo mismo que aquí. La voluntad de Dios es que vean al Hijo. Cuando un predicador trae al Hijo y lo puede presentar, como decíamos el jueves, cuando un predicador a la iglesia saca pan y saca vino, que no es otra cosa que la revelación de Jesucristo, y las personas puedan ver a Cristo, eso es lo que trae fe, para que la gente crea. No el Cristo histórico, no el Cristo religioso. Porque si la gente escucha de un Cristo histórico y religioso, un mensaje más, no trae revelación, la gente no ve a Cristo, por eso la gente no puede creer en Cristo. Yo pude creer verdaderamente en Cristo cuando tuve revelación de Jesús. ¿Cuál fue la revelación de Jesús? ¿Cuál fue la voluntad tuya, papá? Padre, tú enviaste a Cristo a quitarme el pecado. Cuando vi eso, yo vi cómo Jesús sacó el pecado de mi corazón. Y yo vi cómo Jesús en esa cruz lo clavó, y a mí me dejó más blanco que blanca lana. Me dejó sin pecado. Cuando yo vi eso dije, uy, Señor, creí. Tuve la vida eterna, tuve la salvación. Y de ahí en adelante, ¿cuál sigue siendo la voluntad de Dios? Que lo siga viendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros este año? Que sigamos viendo a Jesús. Porque sabe, hermano, lo que usted sabe de Jesús ahorita, lo que usted ve de Jesús, no es lo que va a ver mañana.
mañana le veremos mejor, amén. Sabremos más de Él. ¿Para qué? Para creer más, para creer mejor. Esa es la voluntad de Jesús. Y dice que Él vino a hacer su bendita voluntad. Ahora, ya sabiendo la voluntad de Jesús, yo creo que nos podemos preparar para ahora ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.